En la mayoría de los países del mundo, las cárceles son lugares hostiles y peligrosos, incluso para los más sanguinarios asesinos seriales que se encuentran en ellas. Muchos de ellos han sido asesinados en la cárcel, como expliqué en la primera parte de este video que puedes encontrar en la descripción y en el comentario fijado para que lo veas. Si deseas conocer más casos de asesinos seriales ejecutados en la cárcel, este video es para ti. Por eso hoy te traigo 5 asesinos en serie que fueron asesinados en la cárcel, segunda parte. Número 5. Billy Chemirmir fue un ex empleado del sector de atención médica, acusado de múltiples asesinatos en Texas, Estados Unidos. Se le imputaron una serie de homicidios, especialmente de mujeres mayores. Chemirmir nació en una aldea del suburbio keniano de Eldama Rebin, donde su padre fue jefe de la aldea durante mucho tiempo. Enfrentó cargos por conducir bajo los efectos del alcohol en Addison y Dallas en 2010 y 2011, lo que resultó en multas y condenas breves de prisión. En julio de 2012, fue arrestado por agredir a una compañera, y en junio de 2016 por allanamiento de morada en una residencia de ancianos. Estos incidentes previos a su arresto por los asesinatos de varias ancianas en 2018 proporcionaron contexto sobre su historial delictivo. Chemirmir fue arrestado en marzo de 2018 después de que Mary Ann Sparrow, de 91 años, lo denunciara a la policía por ingresar a su casa e intentar asfixiarla y robarle sus joyas. Después de su captura, Chemirmir fue acusado de los asesinatos de Lou Harris, de 81 años, y Mary Brooks, de 87 años, a quienes asfixió y robó joyas y otros objetos de valor. Aunque se le atribuyen más de 22 homicidios, fue juzgado solo por 2 de esos asesinatos. Fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. El 19 de septiembre de 2023, se informó que Chemirmir fue asesinado en prisión por su compañero de celda Wyatt Busby, quien cumplía una condena de 50 años por un asesinato en 2016. Las autoridades declararon que fue apuñalado y golpeado hasta la muerte. Número 4. Leroy Martin, también conocido como el estrangulador de Gaffney, fue un asesino en serie y violador estadounidense, que cometió una serie de homicidios en Carolina del Sur durante la década de 1960. Martin fue condenado por 4 asesinatos, pero se sospecha que podría haber estado involucrado en más casos no resueltos. Leroy Martin nació el 25 de abril de 1937 en Gaffney, Carolina del Sur, Estados Unidos. Cuando cometió los horribles asesinatos, trabajaba en una fábrica, y lo más increíble de todo era que estaba casado y tenía 3 hijos, quienes no sabían que su familiar era un asesino serial. El primer asesinato y violación que cometió Martin fue el de una mujer llamada Annie Lucille Dedmond, de 32 años, el 20 de mayo de 1967. Martin no fue inicialmente señalado por ese crimen, ya que el esposo de la mujer fue acusado y condenado erróneamente. Sin embargo, 10 meses después, fue declarado inocente y liberado, luego de la captura de Martin. 9 meses después del horrendo crimen de Lucille, Martin asesinó a Nancy Carol Perez, de 20 años. Esta fue secuestrada por el asesino luego de que la mujer saliera a pasear a su perro en la noche, tras discutir con su esposo. El cuerpo de Nancy fue encontrado posteriormente a la orilla de un río, brutalmente estrangulada y abusada. Pero estos 2 asesinatos no calmaron la sed de sangre de Martin, ya que también asesinó a una adolescente de 14 años llamada Nancy Christine Reinhardt. El cuerpo estrangulado y violentado de la adolescente fue encontrado debajo de unos arbustos, con una de sus piernas sobresaliendo. Era tal la depravación del asesino, que en varias ocasiones llamó de forma anónima al editor del periódico The Gaffney Ledger, Bill Gibbons, para informarle dónde había dejado los cadáveres de varias de sus víctimas. La última víctima de Martin fue otra adolescente llamada Opal Diane Buxton, de 15 años. La adolescente fue secuestrada por Martin y metida al maletero de su vehículo mientras caminaba hacia la parada de autobús escolar, junto a su hermana, quien fue testigo del secuestro. Aunque la hermana describió el vehículo y al secuestrador a la policía, días después el cuerpo de la adolescente fue encontrado desnudo en una zona boscosa cerca del lugar del rapto, con signos de lucha, estrangulamiento y apuñalamiento. Martin fue arrestado el 27 de febrero de 1968, después de que 2 personas de la comunidad lo reconocieran gracias a la descripción de la hermana de Opal Diane Buxton.
Leroy Martin, el estrangulador de Gaffney, fue condenado por asesinato en primer grado por las muertes de Desmond, Pérez, Reinhardt y Buxton, recibiendo 4 cadenas perpetuas. Pero el destino de Leroy Martin ya estaba brutalmente sellado. El 31 de mayo de 1972, mientras cumplía su pena en una cárcel de Carolina del Sur, Martin fue apuñalado hasta la muerte por un recluso llamado Kenneth Marshall, quien posteriormente se quitaría la vida en la misma cárcel donde acabó con la vida del estrangulador de Gaffney. Número 3. Canadá siempre ha sido conocido por ser un país relativamente tranquilo y pacífico, pero en los años 60, esa paz se rompió por la aparición de un despiadado y desalmado asesino en serie, conocido como el monstruo de Pont Rouge. Leopold Dion, o el monstruo de Pont Rouge, fue un asesino serial y delincuente sexual canadiense, infamemente conocido por abusar sexualmente de 21 niños, de los cuales 4 perdieron la vida. Leopold Dion nació el 25 de febrero de 1920 en Quebec, Canadá. Su primer crimen sexual lo cometió junto a su hermano. Entre los dos, violaron y apuñalaron a una joven en las vías de un tren cerca del pueblo de Pont Rouge. Aunque sobrevivió, la joven quedó con muchas heridas físicas y psicológicas. Su primer asesinato fue contra un niño de 12 años, que estaba en la ciudad de Quebec para recibir lecciones de clarinete. Dion atrajo al niño con la excusa de tomarle fotos con una cámara vieja, pero luego lo llevó a otro lugar, lo estranguló y enterró en el mismo sitio. El 5 de mayo de 1963, Dion se encontró con 2 niños, Alain Carrier, de 8 años, y Michel Morel, de 10. Los atrajo a su vehículo haciéndose pasar por fotógrafo y los llevó a un edificio abandonado, en donde acabó con la vida de ambos pequeños asfixiándolos con un garrote. Desafortunadamente, las perversiones de este asesino serial no se detuvieron con estos 3 asesinatos, ya que el 26 de mayo de 1963 Dion asesinó a un adolescente de 13 años llamado Pierre Marquis, al cual engañó haciéndose pasar por fotógrafo. Dion intentó abusar sexualmente del niño, pero este luchó con todas sus fuerzas para intentar escapar. Pero tristemente, Dion era más fuerte, y el niño terminó siendo agredido y estrangulado hasta la muerte. Dion, increíblemente, estaba bajo libertad condicional por abusar sexualmente de una nueva víctima cuando fue arrestado varios días después del asesinato de Pierre Marquis. El arresto de Dion se dio gracias a la descripción que dio un niño al cual intentó abusar, pero logró escapar de las garras del asesino. Se sabe que Dion abusó de 21 niños a lo largo de su carrera criminal. Después de un mes de haber sido arrestado, Dion confesó con lujo de detalle sus crímenes y el lugar donde había enterrado los cuerpos de sus víctimas. Leopold Dion fue condenado a morir en la horca, únicamente por el asesinato de Pierre Marquis, debido a la falta de pruebas contundentes de los otros 3 asesinatos. Posteriormente, su pena fue conmutada por cadena perpetua, aunque no llegaría a cumplirla, ya que fue asesinado el 17 de noviembre de 1972, por un compañero de prisión que se hacía llamar Lawrence de Arabia, un individuo psicótico que creía tener la misión de acabar con Dion. Lawrence de Arabia aprovechó la salida y la ausencia de otros presos de la celda, para apuñalar brutalmente a Dion en varias ocasiones y partirle el cráneo con una barra de hierro. Posteriormente, Lawrence de Arabia fue declarado inocente del asesinato de Leopold Dion, el monstruo de Pont Rouge, por motivos de locura y psicosis. Número 2. España es un país de hermosas playas y gente encantadora, pero también fue el hogar de José Antonio Rodríguez Vega, apodado como el Mataviejas, un sádico asesino responsable de la muerte de 16 mujeres, cuyas edades rondaban entre 60 y 90 años en la ciudad española de Santander, entre agosto de 1987 y abril de 1988. José Antonio Rodríguez Vega nació el 3 de diciembre de 1957 en Santander, capital de la Comunidad Española de Cantabria. Se sabe que Vega se crió en un ambiente violento y hostil, ya que su padre, alcohólico, insultaba y abusaba físicamente de su madre, quien a su vez era también violenta y controladora. Para añadir más dificultades, uno de sus hermanos también era alcohólico y violento, lo que provocaba constantes discusiones y conflictos en casa. Con 18 años, Vega tuvo una fuerte discusión con su padre, quien estaba postrado en una silla de ruedas debido a una enfermedad. El joven Vega, ya hostil y violento en ese entonces, arrojó a su padre por las escaleras, lo que resultó en que su madre lo expulsara de casa.
Después de este incidente, Vega desarrolló aparentemente un sentimiento de rencor contra su madre. Vega inició su carrera delictiva en los años 70, agrediendo sexualmente a varias mujeres, que posteriormente lo denunciaron. Fue arrestado y condenado a 27 años de cárcel por esos crímenes, pero solo cumplió 8 años, ya que utilizó sus encantos para obtener el perdón de algunas de sus víctimas y reducir su condena, aprovechando que el Código Penal español de la época permitía eximir de responsabilidad por ciertos delitos cometidos si se mostraba arrepentimiento. Por estos delitos, Vega fue apodado como el violador de la moto por algunos medios de comunicación. Una vez fuera de la cárcel, Vega no tenía ninguna intención de cambiar su vida, ya que en 1987 entró a la casa de Margarita González, de 82 años, a la cual asfixió hasta la muerte. Varias semanas más tarde, Carmen González Fernández, de 80 años, fue hallada muerta en su casa. Vega sería acusado de ese asesinato meses después. Ese mismo año, Vega también asesinó a otra mujer llamada Natividad Robledo Espinosa, de 66 años. Vega no volvió a matar hasta el año siguiente, cuando asesinó a Carmen Martínez González, encontrada muerta en su casa. Al principio, debido a que eran mujeres de edad avanzada, se pensaba que las muertes eran naturales, hasta que un medio de comunicación reveló que se trataba de un asesino en serie. El 19 de mayo de 1988, fue detenido por la policía española, acusado del asesinato de 16 mujeres, a las cuales también robó joyas y televisores. José Antonio Rodríguez Vega fue condenado a más de 400 años de cárcel, aunque legalmente solo podía cumplir 30 años. El 24 de octubre de 2002, José Antonio Rodríguez Vega, el Mataviejas, fue brutalmente ejecutado por 2 presos que le propinaron más de 100 apuñaladas en diferentes partes de su cuerpo, incluyendo un ojo. Aparentemente, esto se debió a que era un violador y un informante de las autoridades penitenciarias. Vega fue enterrado en una fosa común, solo los sepultureros estuvieron presentes en su entierro. En cuanto a sus asesinos, fueron juzgados y condenados por el asesinato. Número 1. Hay un conocido refrán que dice que la venganza es un plato que se sirve frío. Te preguntarás, ¿por qué te digo esto? Pues más adelante lo entenderás. Genio Camargo Barbosa, también conocido como el sádico del Charquito, fue un perverso y degenerado asesino y violador serial colombiano. Barbosa nació el 22 de enero de 1930 en Colombia. Cuando tenía tan solo 1 año, su madre falleció. Su padre, casi de inmediato, se volvió a casar con una mujer que era infértil, lo que produjo que la mujer desahogara su frustración por no poder tener un hijo, en el pequeño Camargo. Tanto así que lo enviaba al colegio vestido de mujer, y además lo golpeaba. A pesar de todo ese abuso psicológico y físico, Camargo se destacó como un buen estudiante, aunque posteriormente dejó los estudios para ayudar económicamente a su familia. En los años 60 se casó con una mujer, que posteriormente le sería infiel con otro hombre, lo que llevó a Camargo a desarrollar un sentimiento de odio hacia las mujeres. Tiempo después, Camargo y su nueva pareja sentimental se dedicaron a violar a jovencitas vírgenes, a las cuales drogaban previamente para que no se opusieran a la degenerada acción de ambos. Afortunadamente, en el año 1968, la policía logró detenerlo, para luego ser condenado a 5 años de cárcel por un juez, ya que varias de sus víctimas, a pesar de estar drogadas, lograron dar una descripción a la policía que llevó a la detención de Camargo. Luego de cumplir su condena en 1969, comenzaron a aparecer los cuerpos de las víctimas de Camargo, mujeres y niñas asesinadas en un pueblo llamado El Charquito, de ahí su apodo sádico del Charquito. En 1974, fue nuevamente arrestado por la policía, pero esta vez fue sentenciado a 25 años en una cárcel en medio del mar, ya que había sido detenido por un policía mientras intentaba enterrar el cuerpo de una de sus víctimas. Pero después de 10 años en la cárcel, Camargo logró escapar y se refugió en Ecuador. En ese nuevo país, Camargo se dedicó con total impunidad a asesinar a jovencitas, sembrando por meses el miedo y el terror en ese país debido a lo atroz de los crímenes que cometía. En 1986, fue capturado por la policía ecuatoriana y sentenciado a 16 años de cárcel, por el asesinato de una niña llamada Elizabeth, de 8 años. En ese país, Camargo confesó haber asesinado a más de 70 mujeres, aunque se cree que sus víctimas reales son más de 200,
contando sus víctimas en Colombia. La venganza es un plato que se sirve frío, pues la venganza llegó a la celda del asesino en el Charquito. El 13 de noviembre de 1994, Daniel Camargo Barbosa, el sádico del Charquito, fue brutalmente asesinado por Giovanni Arcesio Noguera Jaramillo, un preso que era familiar de una de sus víctimas. Camargo fue apuñalado en varias ocasiones por Jaramillo, incluso intentó quitarle la cabeza a Camargo, pero al no lograrlo, le cortó una oreja. Y así de brutal como sus crímenes, terminó la vida de este sádico asesino. Si te interesa conocer más casos de asesinos que fueron ejecutados en la cárcel, aquí te dejo la primera parte de este video.